De todas las bienvenidas a cada uno de ustedes que nos está viendo a través de este enlace de nuestro canal de televisión. Saludamos en forma especial a la Iglesia Bautista de Recoleta, ¿cierto? Que sabemos que nos están sintonizando. Por ende también saludamos a la Iglesia de Maipú, la Gracia de Dios de Maipú, a su pastor Gonzalo y a cada uno de ustedes. Queremos que durante esta noche o durante lo que va a durar este programa usted pueda ingresar a través de Facebook, ¿cierto? Para cualquier consulta que esté relacionada con el tema en cuestión. Antes de comenzar vamos a presentar a quienes me acompañan en este panel. Nuestro pastor Antonio Urrutia, quien les va a saludar. Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Que el Señor los bendiga grandemente. Estamos contentos de estar acá y sabiendo que muchos hermanos nos están siguiendo. Queremos entregarle esta conversación como un aporte para la meditación propia y basado en la Escritura de lo que debemos hacer, porque el tema contingente que vamos a tocar hoy día son las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y han surgido muchas preguntas y hay mucha discusión en lo que es el mundo evangélico sobre esto. La tendencia global de algún tiempo es participar y votar. Participar no solo en las elecciones, sino en la política derechamente. Y hay que hacerse varias preguntas. Y eso va a ser parte, digamos, de la conversación que vamos a tener hoy día. Hermana Solange. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Están todos cordialmente invitados a participar de esta conversación. Pueden enviar preguntas, dudas, cualquier situación se les responderá en la medida que la palabra responderá por nosotros. Sean todos bienvenidos. Gracias. Bien, vamos a entrar en materia de inmediato. Queremos agradecer a nuestra hermana Victoria que está aquí con Trinidad, ¿cierto? Que nos está acompañando. También a nuestro hermano César, que es parte de este panel. En realidad él debiera estar aquí. Y también a nuestro hermano Alejandro, que está en la sala de sonido. Así es que cualquier tipo de imperfección es importante que ustedes lo hagan saber. La idea es mejorar y que esto sea un programa más que bien de conocimiento, ¿cierto? De poder tener un programa diferente, distinto al que ustedes están acostumbrados a ver en la televisión diariamente. Pastor, yo recuerdo que usted el jueves recién pasado, ¿cierto? En el programa Fundamentos de la Fe, tocó un tema que se relaciona justamente con aquello es ¿cuál es el presidente de los cristianos? ¿Se recuerda? Y el programa en cuestión quedó por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Hasta la mitad. Lo que debo entender que el próximo jueves continúa. Sí. ¿Ya? Bueno, y aprovechando el mismo tema, ¿cierto? Es que en esta noche quisiéramos que por anticipado, ¿cierto? A quienes nos están viendo a través de este canal, puedan saber en parte de qué viene la segunda parte y también hacer un resumen de la primera. ¿Le parece? Yo no sé si voy a poder hacer la segunda parte, porque... Pero anda siendo buscado. Sí, más o menos. Pero la pregunta es... Los cristianos, ¿cómo debemos votar? Si la pregunta es por qué candidato debemos votar, para mí es como poner primero la carreta y después los bueyes. Uh-huh. Así partimos al revés. Porque la pregunta que el cristiano tiene que hacerse es, ¿cómo glorifico al Señor en esto? Y parte de un versículo que está en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, si yo tengo un derecho civil en una sociedad democrática, como la sociedad chilena hoy día, mi voto, mi derecho civil, también tengo que pensar, usarlo para el Señor, para glorificar al Señor. Como dijo el pastor Ormachea, si en este país el 20% o 30% son evangélicos y más del 50% son católicos,
y votan por una mujer agnóstica, que está por el aborto y matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué raza de evangélicos hay en Chile? ¿De dónde están partiendo? Están poniendo la carreta adelante y los bueyes detrás. Sí. Y nosotros debemos partir de lo que somos cristianos. ¿Somos llamados a qué? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? ¿El reino? No. Y predicado el evangelio a toda criatura. No se nos ha dado otra tarea, otro mandamiento. Y de ahí parte, se puede articular todo lo que tiene que hacer el cristiano. Y todo hacerlo para la gloria del Señor. Y si tomamos eso como principio, como base para poder decir qué es lo que vamos a hacer en esta elección y en cualquier elección, sea cual sea, de cualquier tipo, municipal, senatorial, presidencial, tenemos que regirnos por los principios por los cuales nosotros somos llamados y no por las oportunidades que nos ofrecen los candidatos. Y tanto para entrar en materia, así brutalmente, como se dice. Por ejemplo, la candidata Bachelet ha prometido algo a algunos que se supone representantes, que no sé de dónde salieron, de los evangélicos chilenos. Se le hizo una petición de objeción de conciencia para los evangélicos respecto a la obligación que podrían tener legalmente de casar matrimonios homosexuales, por ejemplo. Se le pidió igualdad en las capellanías con la Iglesia Católica. Y otra petición creo que en relación a las finanzas. Yo creo que la candidata Bachelet es muy disponible. Es muy disponible. Yo no creo que tenga problemas para conceder eso. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que ella es por el matrimonio igualitario. Ella está por el aborto. Ella fue la de la ley de la píldora del día después, que quita la potestad a los padres incluso, porque la niña, aún siendo menor de edad, puede pedir la píldora sin la autorización de los padres. A los cristianos y a los evangélicos, particularmente en el gobierno de la Bachelet, eso se les pasó por el aro. No hubo protesta. Nada. Pero es grave, porque legalmente en esas circunstancias se quita la potestad a los padres. Y eso es ley. Entonces dígame, me van a dar más capellanía, me van a tener el derecho a decir que no a matrimonios sexuales si vienen a mi iglesia. Pero me va a meter matrimonio igualitario, aborto, liberalización de drogas, etcétera. Entonces digo yo, estamos como Esaú, dando la primogenitura por un plato de lenteja. Claro. ¿Por intereses personales? Por intereses corporativos. No son tan personales. Pero se piensa que con eso se da a defender a los... No. Y nos vamos a quedar callados que respecto a las otras cosas son pecados que tienen consecuencias morales y emocionales a mediano y a largo plazo en nuestra sociedad, en las generaciones futuras. Entonces, dice, bueno, entonces ¿por qué tengo que votar? Y hay que decirlo derechamente. Yo hice un planteamiento en el programa del día jueves, que el primero que es, si pensamos bíblicamente y decimos, somos re bíblicos, primero que un cristiano no puede votar por una mujer. Ya yo sé todas las quejas, las conozco, si ya me lo han dicho. Legalista, discriminador, machista, y eso es lo mejor que me han dicho. Pero la Biblia, si nos atenemos a la Biblia y nos decimos bíblicos, la Biblia nunca el Señor llamó a alguien a dirigir a su pueblo. Más todavía, si pensamos en Adán y Eva, Génesis 1, Dios crea a Adán y dice que señoree sobre los peces del mar, etcétera, 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 etcétera. Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le vamos a hacer ayuda idónea. La mujer.
Ahora, esto no quiere decir que la mujer es inferior. Significa que la mujer es diferente y tiene un llamado diferente. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: Cristo, cabeza del hombre. Dios, cabeza de Cristo, el hombre, cabeza de la mujer. Ese es el orden de autoridad. La pregunta es: ¿Cristo es inferior a Dios, al Padre? No. Pero tiene un rol diferente en un determinado momento. Hay una cuestión de orden. De orden. Sí. Y en el mismo sentido del hombre y la mujer, de orden. Si el liderazgo es entregado al hombre y la ayuda idónea es la mujer. La ayuda idónea no puede ser inferior al hombre, porque si no, no es ayuda idónea. Con rol diferente solo. Con rol diferente. Pero, pero eso, la mujer no es tonta. No, sí. Hay mujeres más inteligentes que los hombres, pero no les es dado, bíblicamente, Dios no le dio ese rol. Entonces sacan, Débora, ¿cómo Débora? Y es el único caso que pueden sacar. Claro, vamos a Débora, que dice Jueces 4 creo que. 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Lapidot. Sí. ¿Ya? Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Noam, de Sedec, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón y de Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué más sigue? Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedec. Ya. ¿Cuál es el problema de esa situación? Claro, una mujer de Dios, elegida por Dios, más encima Jehová dice: va a dar la gloria a una mujer, la victoria por medio de una mano de una mujer, que no fue precisamente Débora, fue otra mujer que asesinó al jefe enemigo Sísara. Es el contexto. El contexto es de decadencia espiritual de Israel. Tiempo de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuál era el ciclo de los jueces? El pueblo de Israel, algunas tribus caían en la idolatría, adquirían, los hábitos religiosos de los pueblos de alrededor y se hacían esclavos. Venían otros pueblos y los hacían esclavos. Después de un tiempo, clamaban a Jehová. Jehová le levantaba un juez, un libertador, un gobernador, los guiaba a la libertad. Mientras existía el juez, el gobernador, estaban con Jehová. Moría, volvían a caer, y así, por años. Entonces eso habla de qué? Decadencia espiritual. Incluso en la introducción de jueces, después de Otoniel, que fue el primer juez, que era pariente de Caleb, dice: y en Israel vino una generación que no conoció a Jehová. Después de Josué, Caleb y Otoniel. Entonces, habla, y si lee la historia de jueces, es una historia de decadencia, de idolatría, desobediencia, abandono de la ley de Jehová. Y está visto ahí. Débora le dice: Jehová ya te dijo que juntara a los hombres y que te los voy a entregar. No, yo quiero ir contigo. ¿Ah? Entonces, ¿qué está hablando? De hombres sin fe, de hombres que han abandonado su responsabilidad espiritual, en ese caso en Israel, que era ¿cómo se llama? Se estaba conformando como pueblo, su responsabilidad política incluso, que ser guías del pueblo bajo la ley de Jehová.
Entonces no lo están cumpliendo. Y Dios levanta una mujer que llama la atención a los hombres, porque le dice, tú tenías que hacer esto porque ya tienes el llamado. Y él no se atreve a ir si no la acompaña la profetisa. Entonces, ¿de qué habla eso? Decadencia espiritual. No es porque la mujer sea menos... No, la mujer, Débora era una mujer santa, una mujer fiel a Jehová. Pero vista la decadencia de los hombres, Dios eligió a ella. Y precisamente para resaltar eso. Entonces, Dios puede elegir una mujer, claro, pero eso habla de qué? De que Dios no encuentra entre los hombres corazones disponibles a asumir la responsabilidad que Él les ha dado a los hombres. Entonces, y no es solo en relación al pueblo de Dios, también es más global. Porque cuando le habla a Adán y Eva y les dice, después de la caída, y tu marido se enseñoreará de ti, ¿para qué? Para que no siga siendo lecera de la que había hecho. Entonces, habla de qué? De que el hombre tiene que gobernar a su mujer. Y eso es universal. Porque Adán y Eva no eran judíos, no eran cristianos tampoco. Eran Adán y Eva nomás. Y ya en la caída. Y eso habla de que es un mandato universal. Entonces, sobre todo en el siglo XX, el rol de la mujer ha crecido. O sea, la producción, los derechos, todo eso ha crecido. Pero eso ha llevado a establecer de que la igualdad con la mujer, que la mujer puede hacer las mismas cosas del hombre. Sí las puede hacer, pero no tiene ese llamado. Miren, en Europa tenemos, según la estadística, hace más de 20 años, el crecimiento cero de personas. Son más los que se mueren que los que nacen. ¿Y sabe por qué? Precisamente porque las mujeres han preferido sus carreras profesionales o una vida, llamémosla de placer o dándose sus gustos y no casarse y no tener hijos. No dan preferencia a la familia. No. El concepto familia en Europa, sobre todo, se está perdiendo hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que Europa ha suplido la falta de mano de obra con extranjeros, africanos y gente del Medio Oriente. Entonces, ¿pero por qué? Porque la mujer ha asumido un rol que no le corresponde desde el punto de vista político, social. La mujer dirigiendo a los varones. Y en la iglesia es exactamente igual. Yo citaba primera de Timoteo, cuando dice Timoteo, le dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, requisitos para el obispo. No dice requisitos para la obispa. Y lo repite en Tito. Y la historia del Nuevo Testamento, el Evangelio, Jesucristo, los apóstoles, son todos varones. Los primeros padres después de los apóstoles son todos varones. Y hubieron mujeres muy capaces. Priscila, por ejemplo, era una mujer, se dice, fuera, digamos, extrabíblicamente, se supone que era una mujer conocedora de la Escritura, muy conocedora de la Escritura, tal vez que muchos de los mismos apóstoles, tal vez. Pero una mujer que conocía profundamente la Escritura, pero nunca se salió de su rol. Hacía la voluntad del Señor. Hacía la voluntad del Señor. Entonces, ya un cristiano sí, pero es que, no sé, con la candidata tal, etcétera. No. Nos decimos bíblico para algunas cosas. Para otras cosas, bueno, pero lo relativizamos. Entonces, yo sé que esto es problemático. Yo sé que es problemático, conflictivo, incluso dentro de la iglesia, porque hay iglesias que, por ejemplo, eligen pastora. Bueno, en la Biblia no hay ningún llamado a pastora. Y a mí se me ha respondido de que cuando Pablo dice, que el apóstol Pablo dice que la mujer que se quede en silencio en la iglesia, que le pregunta a su marido en su casa, etcétera, dice, es un aspecto cultural. Y hoy día no es necesario. Bueno, no es necesario. Pero la Biblia me dice que toda la
escritura es inspirada por Dios. Pero esto es cultural. Y ahí me está diciendo toda la escritura. No me está diciendo la mayoría de la escritura y algunas partes culturales. Entonces a veces abrimos por un concepto del mundo en la iglesia, abrimos las puertas a otros conceptos. Porque si yo digo que eso es cultural, puedo decir también de que, no sé, que los milagros es una cuestión de la cultura judía. Que hoy día no suceden milagros, porque estamos en tiempos modernos. Puedo decir que la resurrección parte de la mitología judía, que es cultural. ¿Se fija? Abro una puerta que después no se sabe cómo cerrar. Y hoy día muchos no la quieren cerrar. Entonces, yo como primer punto diría, mujeres no. Muchos se van a enojar, que se enojen, pero que me digan, con la Biblia en mano, si toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cuándo Dios elige mujeres para gobernar su pueblo y qué llamado tiene Adán y Eva? Si a mí me dicen que yo me equivoqué, me encuentro en algún pasaje, perfecto, tienes razón. Pero mientras yo no lo he encontrado. De todo lo que he leído de la Biblia, nunca hay un mandato a la mujer de eso. El apóstol Pablo en 2 de Corintios lo dice. Lo dice, o sea, la mujer, en 1 de Corintios, cuando da el orden de las cosas. Y eso no les gusta a las hermanas. Algunos argumentan que ser cabeza es como ser, no sé, el que va adelante. No, sí, ahí está claro el contexto. Cuando dice cabeza, es autoridad. Entonces, ahora, el otro aspecto de los varones es como son autoridad, les sale el machismo afuera. Pero no se trata de eso. En Efesios dice, al varón, al esposo, trata a tu mujer como vaso frágil, dice el apóstol Pedro. Es decir, delicadeza, amabilidad, amor. Ama a tu esposa incondicionalmente. No trate de entenderla, trate de amarla. Más o menos ese sería el concepto. Claro. Entonces, la primera cosa, por lo menos yo en lo personal, le digo a los cristianos, según la Biblia, no vote por mujeres. Hay tres candidatos mujeres. Algunos pueden ser muy buenos. Miren, en lo personal, no vote por mujeres. Hay otro versículo que también se apoyan principalmente las mujeres, porque este tema se conversa, que habla sobre Atalía, que está en 2 de Reyes 11. Atalía es diferente a lo de Débora. Atalía es una mujer idólatra. Es una mujer satánica incluso. Y fue casada con Joram, que era rey de Judá. Y Joram, como dice la Biblia, no tenía el corazón de Dios, estaba lejos de la palabra, hizo todas las abominaciones como el rey Acab de Samaria. Y se casa con Atalía, que es hija de un rey de Samaria, que eran impíos, idólatras. Y la mete a Judá a reinar. Y tiene un hijo que es Ocosías. Y Ocosías, cuando después es rey, y muere en una guerra junto con Samaria, por pelear contra los sirios. Y ella se toma el poder. Y trata de eliminar a todos los descendientes de la línea de la casa de David, para que no le reclamaran el trono. Pero se salvó un solo niño, que era Joás, y fue escondido en el templo por varios años. Ahora, ¿por qué una mujer así puede llegar, fíjese, al trono de Judá? Porque hubo un rey idólatra. Porque un rey que se alejó de la palabra, abandonó el templo, levantó ídolos
tenían ídolos abominables, tenían lo que se llama el sexo sagrado, y se casó con una mujer impía. ¿Y quién sufrió? El pueblo, porque fue una tiranía como de 8 años. Entonces, ¿por qué entró eso? Por la impiedad, incredulidad de un rey que debería ser fiel a la ley de Jehová, porque él era de la casa de David. Entonces, y ese es el otro punto. Un cristiano tiene que votar por un impío, que son todos impíos. Usted los escucha, no dicen gracias a Dios ni cuando comen. Ninguno de ellos, son todos agnósticos. Creo que hay uno o dos católicos. Pero son impíos todos. No, así que los católicos son cristianos y esas cosas. Entonces, ese es el segundo punto. Tenemos que votar por gente impía. Y eso ya a mí me llama la atención. Estamos muy, muy modernos. Pero hay que votar por alguien. Bien. Ya, vamos al mal menor. Mal menor, ya por último. Alguien que sea medianamente moral, no siendo cristiano. Medianamente moral. A ver, ¿cuál de ellos? Si yo quiero dar gloria a Dios con lo que hago, entonces me tendría que poner práctico, moderno, decir, bueno, aquí hay que ver, equilibrar las cosas, ver qué nos conviene, etcétera. Entonces, no tenemos muchas posibilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Examinar las propuestas y la vida moral de lo que se pueda conocer de ellos. Sabemos que no podemos exigir cristianos porque los cristianos nos tienen ese llamado a la política, aunque muchos quieren hacerlo y lo hacen, pero el cristianismo no tiene ese llamado. ¿Puedo hacer una acotación al respecto? Sí. Hace unos años, ¿cierto?, se quiso llevar un candidato a la presidencia, ¿ya? Evangélico, sí, ¿ya? Sí, me acuerdo. Y se hizo toda una campaña, incluso al parecer se habló de una profecía con respecto a que esto podría ser. En la actualidad nosotros contamos con, por lo menos la información que se tiene, con 2 alcaldes que son cristianos y unos cuantos concejales, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso con el asunto del cristianismo? Y lo digo porque en una entrevista televisiva, ¿cierto?, se le hizo a un teólogo este tipo de preguntas, y él dijo que si bien es cierto, el hombre cristiano estaba llamado para llevar adelante la gran comisión, no era menos cierto que también él, como cristiano, debería estar presente en todas aquellas situaciones o, por último, lugares en donde hay jerarquía política e instituciones, ¿ya? ¿Qué tan así es eso? Presencia cristiana tiene que ver por medio de la predicación. Mire, Pablo le predicó hasta Nerón. Le predicó a muchos burócratas. Y a Nerón le predicó de preso. Dice, y lo dice en Filipenses, en el pretorio. El pretorio era la guardia especial del César. Pablo le predicó hasta la nobleza romana, burócratas de alto nivel de Roma. El Señor lo movió para allá. Pero nunca se le pudo pasar por la mente obtener un puesto, una capellanía, como se dice hoy día, para tener esa influencia. No, porque eso ya es otro mundo, porque entramos a gobernar las cosas de este mundo. Y este mundo tiene sus exigencias y pasa la cuenta. La iglesia debe tener independencia del Estado. Las iglesias que dependen del Estado son iglesias muertas,
porque tienen más compromiso político que compromiso con la Biblia. Y no hay ningún ejemplo del Nuevo Testamento, del liderazgo de la Iglesia, que se haya permitido decir que participar dentro del Estado es beneficioso para el Evangelio. Todas las veces que históricamente sucedió eso, significó un cambio del Evangelio, apostasía, y en definitiva esa iglesia pasa a ser iglesia de Estado. Sucedió con la Iglesia Católica. Las iglesias reformadas, luterana, presbiteriana, metodista, que nacen después de la Reforma, nacen como iglesias de Estado, apoyadas por el Estado hasta hoy día. Algunas mantuvieron la predicación original, pero la mayoría de ellas hoy día tienen obispos, pastoras homosexuales. Obispos homosexuales, pastoras homosexuales. Ese es el final. Entonces, tenemos un llamado claro, esto es. Pablo nunca el apóstol Pablo, ni siquiera los primeros padres se negaron a predicar y a tener relaciones con la alta sociedad. Pero tenían un eje. ¿Cuál era? Llevar la palabra. Porque todo hombre, no importa el rol que tenga, por importante que sea, necesita Jesucristo. Y eso no lo va a llevar un político. Dígame, ¿ha crecido la predicación con esos alcaldes? Sí. Yo no la veo. Es político primero. Eso. Entra en una maquinaria política. Tenemos una pregunta. Dice, si sale una candidata mujer, ¿no estaría puesta por Dios? Las Escrituras dicen que todas las autoridades están puestas por Dios. El principio de la autoridad viene de Dios. Eso sí. En ese sentido, todas las autoridades están puestas por Dios. Y le voy a decir, si viene de Dios, el anticristo también viene de Dios, ¿sabe? El anticristo va a gobernar porque así están las Escrituras, porque así lo escribió Dios y así lo va a hacer Dios. ¿Me entiende? Entonces, no quiere decir que porque viene de Dios es bueno. Quiere decir que Dios lo está permitiendo debido al pecado de ese pueblo. Porque eso es la causa del gobierno del anticristo. Para juicio. Entonces, ¿por qué? Porque el principio de la autoridad, sea quien sea la autoridad, viene de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso, el apóstol Pablo en 1 Timoteo llama a la iglesia a orar por las autoridades. No dice por las autoridades que nos ayudan, que cooperan, que nos defienden. No, por todas las autoridades. ¿Y quién era la autoridad en ese tiempo? Nerón. Carajo. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, llama a orar, a respetar las autoridades y gobernadores. ¿Sabe quién gobernaba en ese tiempo? Porque eran perseguidos los cristianos por Nerón. Estaban comenzando. Entonces, no niega, el cristiano no niega el principio de la autoridad. Y cual sea la autoridad, el cristiano está llamado a orar por esa autoridad. Todo lo hace Dios. Todo es para la gloria de Dios. El pecado y la bondad. Amén. Bueno, estamos en su programa, ¿cierto? Su programa de los días sábados. Recuerde que es usted el que debe colocarle nombre a este programa. Va todos los días sábados a contar de las 21 horas y hasta las 22:30. Temas de conversación, los cuales usted puede también plantear para que nosotros podamos con tiempo documentarnos, ¿cierto? Y así de esa manera llevarlos adelante. Queremos agradecer la sintonía que estamos teniendo en este instante. Saludamos una vez más a toda la hermandad, incluso amigos de este canal La Gracia de Dios, Quilicura Televisión. Queremos recordarle también que tenemos una programación a contar de las 21 horas a través de este mismo canal. Cada día una programación distinta, diferente, donde usted puede encontrar predicaciones, ya sea la que se hace en los cultos, a través de la radio,
y por ende a través de este canal. También los días viernes estamos exhibiendo una película que tiene que ver con valores cristianos, y eso es importante que usted también lo dé a conocer. Así es que estamos muy contentos de haber partido ya con este programa, ¿cierto? Y esperamos que sus comentarios usted lo siga haciendo a través de Facebook, así como lo ha hecho esta persona. ¿Amén? ¿Sabe? Usted habló en la radio, ¿cierto?, con respecto a que hace un tiempo atrás, o años atrás, veíamos a través de la televisión, ¿cierto?, como en Europa la marcha de los movimientos homosexuales, ¿cierto?, era algo que difícilmente podría llegar a este país, ¿cierto? Y en aquel tiempo nos parecía aberrante ver tal situación, ¿ya? Y sin embargo, bueno, después de la explicación que usted dio, quedó ahí como en stand-by esto del tema de la pedofilia, ¿ya? Que es a lo mejor en este momento algo que no lo vamos a ver nosotros, ¿verdad?, como generación, sino nuestros propios hijos. Al respecto, ¿qué más podríamos saber de eso? Porque fue justamente ahí donde quedó el tema, en lo que continúa para la próxima semana, por lo menos en radio. Ya, pero a mí me gustaría concluir el tema de las elecciones. Muy bien. Porque yo decía, bajando ya, bueno, ya veamos las propuestas por último. Lo contingente. ¿Qué es lo que un cristiano bíblico debería rechazar? Por lo menos 5 cosas: matrimonio homosexual, aborto, divorcio, liberalización de drogas y eutanasia, que son 5 leyes que vienen presionando desde Europa hace algunos años. Aquí ya se han abierto algunas discusiones, no tanto respecto a divorcio y aborto, sí a liberalización de drogas, y más atrás está viniendo la eutanasia. Entonces, si nosotros consideramos de que esos son leyes antivalores, que niegan la vida, que además ofenden y violan los mandamientos de Dios, la persona misma de Dios, y hacen pedazo la Biblia, y tiene consecuencias espirituales y emocionales para la sociedad gravísimas en el mediano plazo, nosotros no deberíamos votar por esos candidatos que hacen esas propuestas. Eso es simple. Aquí cada cristiano tiene que ir a internet o informarse qué piensan sus candidatos respecto a esos temas valóricos. ¿Por qué? Porque está en juego la vida emocional de las futuras generaciones y la vida espiritual. La sociedad, y eso es, digamos, un axioma matemático, un axioma significa una verdad demostrable, que la sociedad, mientras más rechaza a Cristo, más se olvida de la palabra, aumenta el pecado. El pecado cada vez más rico, más bueno, es legal, es un derecho. Y eso viene más o menos desde los años, fines de los años 60 a la fecha. Y esto se manifestó prácticamente en lo que es el movimiento estudiantil en Europa y el movimiento hippie estudiantil en Estados Unidos. Que las consignas eran prohibir, no, ¿cómo era? Prohibir, no prohibir. En Europa la consigna era Dios ha muerto, y la otra era la imaginación al poder, de París, 68. Pero ese concepto, aunque el movimiento desapareció, pero esos conceptos quedaron y se fueron desarrollando con el tiempo. Y hoy día, por ejemplo, prohibir, nace la psicología abierta en los años 70,
En Europa, en los manicomios los soltaron a los locos. Tenían sus casas, todo un concepto nuevo. Porque reprimir era grave. Ese era el problema. El problema no era gobernar, porque gobernar significaba reprimir. Eso se trasladó a la educación. ¿Qué significó? A los niños hay que enseñarles, no hay que castigarlos. Los niños se les enseña, se les explica. ¿Y cómo tenemos los niños ahora? Los niños le pegan a los padres, le sacan la mugre al profesor. Se perdió el sentido de la autoridad. Eso sucedió. Y eso nace en esos movimientos. Prohibido prohibir. Entonces, el desarrollo emocional no va a decir que estamos en una sociedad mejor. No, para nada. Todas las estadísticas y todos los estudiosos sociólogos dicen que esta es una sociedad cada día más violenta, donde la gente necesita de la droga. Entonces, ¿qué me van a decir que la homosexualidad, que el aborto, el divorcio, que la liberalización de drogas, la eutanasia va a ser la mejor vida? Eso va a empeorar. ¿Por qué? Porque es un principio satánico, que significa destruir. Fíjense que las 5 propuestas están relacionadas con la vida del hombre, la vida del ser humano. La sexualidad es como vive, porque la droga te embrutece. Decidir vida o muerte en un divorcio, eutanasia. Los derechos del cuerpo antes que de la crianza. Está todo relacionado con la vida de las personas. ¿Se fija? Imaginen una sociedad homosexual, embrutecida, que aborta cada rato y que mata a los viejos por inservibles o a los tarados o a los deformados. Es autodestructivo. Por eso esto no viene de Dios. Esto no es una pensada de lo intelectual. Esto viene del infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los cristianos? Es decir, quien está con esas propuestas, nosotros no vamos a dar su voto. Vamos a votar por un candidato que a lo mejor no iba a salir. Uno dice, los prácticos así siempre, que vamos a perder el voto. Mejor que pierda su voto que pierda su alma. Pastor, yo le quería hacer una pregunta. La iglesia que no proclama que todas estas propuestas son pecado, así claramente, los líderes que no alzan la voz, ¿están como siendo partícipes de esta situación? De alguna manera sí, porque quien calla otorga. Más todavía. El no denunciar. Claro, Calvino decía que el perro fiel, cuando atacan a su patrón, ladra. Y cuando atacan a Dios, nosotros no podemos quedarnos callados, si somos fieles. Sí. Lutero dijo, yo no puedo predicar sobre el mal si la lucha está en otro lado. Tengo que ir y predicar ahí, y meterme. ¿Dónde está el problema? Ahí tengo que meterme. No predicar sobre las flores, lo malo que es esto. Si hay un pecado en la sociedad, hay un pecado que denunciar, a la cual llamar y decir que es pecado y arrepentirse, ahí tiene que estar el predicador. Ahora, si se va a legislar sobre el matrimonio homosexual, nosotros ¿de qué vamos a hablar? Los predicadores en el púlpito y fuera del púlpito. Vamos a hablar de lo malo que es robarle el vuelto del pan a la mamá, cuando nos están pasando una ley que busca castigar a los pastores, acusarlos de discriminación, con consecuencias todavía imprevisibles, pero que ninguna es buena de todas maneras, y vamos a quedarnos callados. Es igual que mirar para el lado. Eso es claro. Porque muchos dicen, no, yo predico para que se convierta en alma nomás, yo no me meto en ese problema, porque eso es política. No se metan, pero ya lo metieron.
Ya nos metieron. Es parte del sistema. Porque si nos quedamos callados, otorgamos. Y si como yo tengo que responder ante Dios, no ante los hombres, hay que arriesgar, no quedarse callado nomás y decir lo que... Porque si no, imagínense cómo lo hacen los cristianos en los países musulmanes. Hablan de Cristo, está prohibido hablar de Cristo, ya sabes. Está prohibido tener una Biblia. Está prohibido mencionar Dios Jehová. A costa de sus vidas. A costa de la cárcel, que pierdan casa, que lo echen de su familia y que los maten. ¿Y aquí? Y aquí nos estamos haciendo lesos con la ley de los homosexuales. Y los hermanos allá arriesgan el pellejo por predicar la Escritura. Saquen las conclusiones. ¿Quedó claro? Clarísimo. Sí. Bien. Bueno, volvamos al tema que me dijo usted sobre... el tema, sí. Es cierto, la noticia que hay es que la Asociación Psiquiátrica Americana declaró poco en este mes, o septiembre, octubre, por ahí, no es mucho tiempo, declaró que la pedofilia es una preferencia sexual. Y esto ha desatado la protesta de mucha gente. Y qué bueno. Pero hay una maquinaria andando. Una maquinaria que está trabajando hace mucho tiempo. Por ejemplo, la cuestión de la homosexualidad del 73, que la misma asociación la declaró como una opción sexual. En 1990, la Comisión de Derechos Humanos lo admitió la homosexualidad como un derecho humano. La Comunidad Europea presiona que los países de la Comunidad Europea tengan legislaciones que respeten el matrimonio igualitario. Si no son, ¿cuántos se llaman? Se llama presionados a través de la inversión y todo. ¿Para qué? Si no legislan sobre eso. Y eso está pasando en todos lados. Entonces, con la cuestión de la pedofilia, yo decía dos cosas. Una, a pesar del horror que produce eso, yo creo que se va a demorar menos años que se demoró En llegar la agenda homosexual. Si es que ya no están trabajando en ello. No, si ya están trabajando en ello. Lo que pasa es que el camino ideológicamente está pavimentado ya. Claro. Está pavimentado. Ahora nos produce horror. No sé, quiero ver en 10 años más. El derecho al amor a los niños. Es es nauseabundo. Es nauseabundo, pero están trabajando por eso. Y los cristianos deberíamos, en ese sentido, avisparnos. O sea, tenemos que pensar en las generaciones futuras, la iglesia del futuro. La iglesia del futuro va a tener que afrontar esto en cuerpo y alma, lo van a tener ahí. Van a tener que cuidar a sus niños. Si se legislara que eso es una preferencia sexual, el día que usted cuide a los niños, le van a decir que usted le está quitando el derecho al amor, la van a llevar a la cárcel. Es horrible, espantoso. Pensarlo así en frío. Pero está sucediendo. Ya comenzó a moverse la maquinaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Yo decía 3 cosas. Una, orar por las generaciones futuras. Segundo, enseñarle a sus hijos la palabra. Críelo, como dice la Efesios, en la amonestación del Señor. Y tercero, en sus colegios dé la pelea por la ley que favorece a los evangélicos. Úsela todas las armas que el Estado y la Biblia le da para defender sus hijos y las generaciones futuras y la iglesia futura. Porque esto es gravísimo. Pastor, entonces es muy importante educar a los niños, nuestros niños cristianos, con la palabra y no tan solo tenerlos en el coro. Sí, lo que pasa es que a veces
papás cristianos tienen la misma actitud con los niños que con el colegio. Como si "Ay, los van a descargar ahí". ¿Ah? Y llegan acá y dicen, ahí están los niños, evangelízate, loco. No, pues, el niño crece en el Evangelio, cree en la palabra en su hogar. La familia. Es la primera escuela, es el primer ministerio del padre y de la madre. Enseñar a sus hijos a vivir en la palabra de Dios. Y no solo enseñarles, sino ser el ejemplo de sus hijos. Como hay una intimidad, es muy fácil conocerse las caídas. Entonces tener una actitud cristiana, un comportamiento cristiano, un comportamiento que glorifique a Dios delante de sus hijos van a aprender eso. Porque si no es así y le enseña la palabra, van a decir el Dios de papá es más o menos, ¿no? No es creíble. Entonces los padres tienen un llamado en eso, que es un ministerio. Y en eso se juega aquí la iglesia del futuro. No se juega el hecho solo de la fe del padre, sino también la fe del hijo y de las generaciones futuras tal vez. Y en eso de los padres, es uno de los ministerios de los padres, orar por los hijos. Si los hijos han de orar no va a orar. No tiene otra posibilidad de ministerio. Pero hacerlo, confiando que el Señor en algún momento responderá, hará como Él le parece. Entonces, y lo que viene con todas estas, imagínense si se aprueban todas estas leyes que están discutiendo ahí los parlamentarios, los opinólogos, etcétera, como el máximo de la expresión democrática. ¿Qué hacer de las generaciones futuras? Ellos van a afrontar estos problemas. Entonces, para nosotros dejarle, digamos, es como pasar la posta, en buena manera, a la generación futura, a la que viene, pasarle que el depósito del Evangelio. Entonces, esa es una tarea que comienza en la familia y se determina en la familia. La iglesia ayuda en eso. Pero si no está la familia, eso puede... Por eso yo creo que a veces muchos jóvenes criados en la iglesia, cuando llegan a la universidad o entran a trabajar, chao iglesia. O la adolescencia. O la adolescencia. Chao iglesia. Débiles en la palabra espiritualmente. Y tienen malos ejemplos en su familia. A ver que si entra a una educación superior, como el caso de la universidad, ¿cierto? La filosofía los atrapa, pero... Eso. Y si no está bien parado, bien afirmado emocionalmente, espiritualmente, en la palabra y en la vida cristiana, se lo dan vuelta, porque se lo han dado vuelta mucho. Sí. Pero yo he visto jóvenes universitarios, salido por una hermana que estaba en otra iglesia, que grupos de universitarios tienen sus reuniones evangélicas de varias denominaciones y dan la pelea desde el punto de vista, digamos, de la discusión. Pero son poquitos, gracias a Dios. Son poquitos, pero son valientes, hombres y mujeres. Hay pentecostales, metodistas, bautistas y creo que presbiterianos también. Forman equipos. Claro, tienen una reunión y, bueno, se los permite la universidad. La universidad se reúne, perdón, son poquitos, pero dan la pelea ahí. Predican, distribuyen tratados de sus iglesias. Entonces, bueno, amén. Por eso digo yo que ese Señor no deja de tener testimonio ni aún en los peores lugares. Ahí hay testimonio. Y hay que orar por esos jóvenes. Entonces, pero muchos que llegan se pierden. Descubren el mundo y se ponen mundanales. Algunos vuelven, otros no vuelven más. El Señor sabrá. Pero lo importante es eso, sí, la perspectiva. Si esta es la perspectiva futura, no basta decir, pero es que eso está en la Biblia, si debe crecer el pecado. Sí, está en la Biblia.
Pero está en la Biblia también que tenemos que dar testimonio. Aún en esas circunstancias, dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué nos vamos a quedar callados cuando nos están dando de cachetadas todos los días? Yo tengo que decir, bueno, eso es pecado. No lo puedo consentir. No puedo votar por un candidato que dice que el matrimonio homosexual es una expresión de libertad y de los derechos humanos. Es pecado. A un pastor le preguntaron, ¿y si tu hijo fuera homosexual? Le dijo, sigue siendo pecado. Claro, si no cambia. Claro, porque mi hijo es homosexual, entonces, no, ahora la homosexualidad, no, sigue siendo pecado a los ojos de Dios. Y si yo soy cristiano, yo lo sé. Y no deja de ser mi hijo. Pero tengo que decirle, hijo, eso es pecado. Eso te va a llevar al infierno. Porque si me quedara callado, sería cómplice. Y no lo amo. Pero como lo amo, le digo, eso te hace mal. Porque mucha gente piensa que predicar sobre eso es falta de amor. Y es todo lo contrario. Decir que eso es pecado y eso te va a llevar a la condenación, eso es amor. Eso es amor. Porque si yo le consiento y le alcahueteo el pecado, eso es porque no lo amo, porque quiero que se condene. Y yo también me estoy condenando porque estoy avalando un pecado grave. Entonces, la gente no, incluso entre cristianos, esto de predicar sobre el pecado o lo homosexual es falta de amor. No es falta de amor. Falta de conocimiento. A la gente le falta conocimiento y le falta amar a Dios. Porque mucha gente dice que ama a Dios, pero tiene en mente un viejito sentado así, esos viejitos así, que dicen, ay, los nietecitos, y hacen cualquier barrabasal, un nietecito, ay, nietecito. Ese es el Dios que tiene, que le alcahuetea el pecado, porque eso es amor. No, eso no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de ellos, que se inventaron ellos. Dios es amor, pero Dios es santo, Dios es justo, es un Dios de juicio, y todos sus atributos están en armonía. Así que no, y eso está en la Biblia. Pero la gente no quiere leer la Biblia. No, ese no es mi Dios, no, ese Dios, yo no creo en ese Dios. No, que el Dios del Antiguo Testamento, ese sí, que era duro. Ese no teníamos. El Dios del Nuevo Testamento, ese sí, ese es puro amor. Esa es una proyección satánica. Una proyección satánica. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero tienen esa imagen, ¿de dónde? No conocen la palabra, no conocen a Dios. Tienen un Dios a su medida. Y ese no es Dios. Volviendo a las elecciones, primero, no vote por mujeres. Segundo, no vote por un impío. Bueno, y como son todos, hay mujeres impíos, vote por el que tiene propuestas más morales. No vote por gente que... Y hágalo a conciencia. Y si su conciencia está ligada a la Biblia, tendría que ser así. Si está ligada a otras cosas, usted responde. Todos tenemos que responder ante el Señor. Todos. Delante del Señor no hay ningún incrédulo. Todos los hombres que han pasado sobre la tierra, al momento del juicio, son todos creyentes. Unos para condenación y otros para salvación. Pero no hay incrédulo. Así que todos tenemos que dar cuenta de nuestra vida, de lo que el Señor nos ha dado. Así que eso. Qué bien. Bueno, estamos en su programa que se transmite los días sábados a través de la gracia de Dios Quilicura Televisión. A través del monitor nosotros nos podemos dar cuenta de que en ocasiones la programación es interrumpida por avisos comerciales, comerciales que Justin intercala, sin preocuparse si podamos tener un término de corte o algo parecido.
Estamos trabajando para que las transmisiones las podamos hacer a través de nuestro canal de televisión en YouTube, IBGD Quilicura, en donde están registrados todos estos videos, los videos tanto de los cultos, los videos de hechos en radio y también programas como este, y predicaciones también de nuestros pastores de esta iglesia. Así es que pedimos las disculpas porque de alguna manera ustedes pudieran estar muy atentos siguiendo este programa, ¿cierto? Y por ende se ven interrumpidos. Pero todos estos programas están siendo grabados y usted los puede ver completos, sin interrupción, a través del canal YouTube IBGD Quilicura Televisión. ¿Nos queda algo más pendiente por tratar? No, yo diría a los cristianos, miren, aténgase, si se atienen las Escrituras, dé gloria con su voto al Señor. Y con muchos otros derechos civiles, como el apóstol Pablo, que era ciudadano romano, daba gloria a Dios, usando su derecho de ciudadano romano para circular sin ser tomado preso, porque los ciudadanos romanos tenían privilegios en ese sentido. Y él lo usó ¿para qué? Para difundir el Evangelio. Él nunca lo usó para postular algún puesto, alguna granjería, nada de eso. Él puso esos derechos que tenía a la obra al cual había sido llamada. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y capacidad tenía como para haberlo hecho si hubiese querido, Sí, claro. Porque se ha dicho, si el apóstol Pablo con el conocimiento que tenía trasladado a hoy día, serían por lo menos 3 doctorados que debería tener. Un hombre conocedor de literatura, sabía por lo menos 4 idiomas, conocedor de la ley romana y la ley judía, conocedor de la política de su tiempo. Entonces, Pablo podía discernir profundamente sobre varias materias de su tiempo. Y lo que sería ahora, digamos, un consejero de alguna empresa o de algún presidente importante, por el tipo de conocimiento, o un director de universidad, dedicado a enseñar y no a lucrar. Entonces el apóstol Pablo dice, vamos a Filipenses creo que está. Cuando dice, prosigo en el banco. Acá dice, está en Filipenses 3. Se los leo. Dice 4, capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, en cuanto a celo perseguidor de las iglesias, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo era eso, y tal vez como rabino que era, tal vez él habría llegado a la más alta, puesto burocrático dentro de Israel. Porque además era un hombre que había nacido fuera de Israel, había sido criado en Israel, enseñado en Israel, pero tenía un conocimiento vasto que mencionaba antes, de política, literatura, idioma. Entonces era un hombre que para el Imperio Romano no despreciable, no despreciable. ¿Y qué dice de todas esas cosas él? Por cuanto
pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente en el versículo 8 dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Esa palabra basura es una palabra griega que significa excremento. Él dice, todo lo que yo era antes, de cual me vanagloriaba, y todo lo que yo sabía para mí es excremento ahora. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Y en otro pasaje le dice el apóstol Pablo a Timoteo, el que milita en las cosas de Dios no necesita las cosas del mundo. ¿Por qué? El que toma por soldado a alguien es para que cumpla la misión. Si Dios nos ha llamado a predicar, no es para meternos en política. No es para militar en otro lado. Entonces, es clarito la Biblia en esto. Y no llama engaño a nadie. Porque si la lee derechamente, dice, va excluida cualquier actividad que me desvíe del llamado que tengo como cristiano, como iglesia, que es predicar el Evangelio. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo, teniendo muchas posibilidades de ser un hombre de Estado. ¿Por qué no? Tenía las capacidades y la audacia también, porque era un hombre muy audaz también. Entonces, si tenemos ese ejemplo, pero si me dicen que era en ese tiempo, es siempre la necesidad. La iglesia, cuando dice somos santos, apartados para Dios. No dice apartados para Dios, para meternos en la política, para resolver los problemas. No. Cristo no se metió en esos problemas. Él vino a resolver el problema principal del ser humano, el pecado. Amén. Que es la raíz de todo el mal personal y social que hay. Y ese es Cristo. Él lo solucionó. Eso es lo que tenemos que predicar. A eso somos llamados. No tenemos otro llamado. Ahora, eso no significa que nosotros no tengamos que informarnos, preocuparnos de las cosas que hacen los políticos, de las cuestiones sociales. Tenemos que estar en eso. Pero es muy diferente buscar una política para resolver eso. No tenemos ese llamado. Si yo puedo hacer misericordia en una determinada situación, el primero que tengo que ser, amén. Y junto con la misericordia llevo el Evangelio. A los candidatos, esto, prediquen el Evangelio, pues que las páginas de internet de los candidatos, escríbale versículos, prediquen el Evangelio. Hable de las consecuencias fatales de aprobar el matrimonio homosexual y todas las otras leyes malditas. Entonces, esa es nuestra tarea. Pablo hizo eso, predicó a muchos. Muchos se convirtieron, otros no, pero esa era su tarea y es la nuestra. Eso. Qué bien. Ahora, en pleno periodo de elecciones, ¿cierto? Sabemos que hay muchas congregaciones en las cuales son visitados por políticos. Incluso hay emisoras que dan espacio a este tipo de programas en los cuales hacen los planteamientos, ¿cierto? Y que en alguna medida se tocan temas bíblicos, ¿cierto? Y lo relacionan con el tema político. ¿Qué debe hacer la hermandad con respecto a este tipo de situación? Yo sé que en la iglesia se confía mucho en lo que haga el pastor, pero todo hermano, hacer como los de Berea. Cuando Pablo fue a predicar, él dijo, los de Berea son más nobles. ¿Por qué? Porque cada vez que predicaba, examinaba las escrituras. Verificando claro. Si era correcto. Y no se enojaba Pablo, como algunos pastores se enojan, porque está cuestionando el ungido. Sí. Pero Pablo decía, son más nobles. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la hermandad, y tiene que hacer cualquier cristiano.
Para eso tenemos esta palabra. Nadie es dueño de esta palabra, ¿sabe? Esta palabra fue, mire, si usted aquí ve, carta a los filipenses. ¿Quién eran los filipenses? O los de Colosa, o la iglesia de Corinto. Que eran nobles, intelectuales, generales. No, era gente como nosotros. Y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Judas, etc., escribieron estas cartas a la iglesia. Posiblemente no todo se entendía, pero ahí estaban los pastores, los maestros que explicaban lo que se estaba diciendo. Entonces, ¿para qué? Para que el pueblo creciera, porque cada cristiano tiene una relación personal con Dios. Y yo no puedo desarrollar una relación personal con Dios si yo no conozco las Escrituras, si espero lo que me diga el pastor. Y a veces el pastor se manda a burrar, porque anda en otra onda comercial. Entonces, si yo no tengo las Escrituras, de partida, yo no tengo una buena relación con mi Dios, porque la relación es personal. No pasa por el pastor. El pastor no está llamado a tener esa relación con Dios y la oveja para que... No, tiene que alimentarlas para que ellas crezcan y tengan su relación con Dios. De eso se trata. Cuando se habla, dice, no se enseñoree, dice el apóstol Pedro, de la congregación, es eso, enseñorearse. No pueden decir nada que no diga el pastor. Y si el pastor dice una tontería, pues palabra de fe, el ungido, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Mira, hay congregaciones en que está el pastor después de Jesucristo. Y eso es terrible. Entonces, ¿qué tiene que hacer la hermandad cuando abrir Biblia y examinar si esto es correcto o no? Pues nosotros no tenemos otro parámetro de corrección, de autoridad y de guía que no sea la Biblia. Yo sé que muchos pastores llevan a candidatos a su iglesia por intereses políticos, por intereses comerciales, porque no conocen bien las Escrituras, pero eso no hace bien a la congregación, porque estamos avalando hombres incrédulos, como que ellos nos van a resolver tal problema en la iglesia, que van a parar las leyes. No, mentira. Y algunos de estos patúos usan los púlpitos. Usan los púlpitos y después le dicen, sí, yo tengo un tío que es evangélico. Y todo, oh, qué tierno. Pero por favor, es así. Te manipulan la gente, te pillan. Y cuando te lo pillan, te manipulan. Son políticos. Y si nosotros no estamos bien parados en la Escritura, cualquier cosa nos vamos a tragar. Entonces, pero esa es responsabilidad del pastor también. El pastor no puede permitir que el púlpito es usado para la Escritura. El púlpito no es para hacer proclamaciones de hombres impíos. Entonces, malo. Eso deteriora una congregación. Y si hay otros hermanos ahí que están por otro candidato, le dicen, ya pastor, ahora vamos a traer mi candidato. Estamos en democracia. Estamos en democracia, no, y sucede. ¿No? Sí, imagino. Entonces, ¿qué ha hecho el pastor? Ha dividido la congregación. ¿Y con qué? Por un impío. Y eso es grave. Entonces, por eso, porque esa es la naturaleza de la política. Pero no es la naturaleza del cristianismo, ni la vida de la iglesia cristiana. Eso. Antes de terminar, me gustaría que dejara bien claro estos 5 puntos que usted nombró, por los cuales al momento de ir a sufragar, ¿cierto?, el cristiano debería pensar. ¿Se recuerda? Sí. Primero, no al matrimonio igualitario. Segundo, no a la ley de divorcio. No al aborto. No a la liberalización de drogas y no a la eutanasia. Estas 5 leyes se están promoviendo desde más o menos 35 a 40 años. En Europa, por lo menos la liberalización de drogas, en el norte de Europa se ha aplicado y los resultados no son buenos.
no han querido tirar los estudios fuera, decir que ha sido un fracaso. Pero bueno, sobre todo en Suiza, Holanda, Bélgica. Y Italia en parte tiene algunos aspectos de liberalización de drogas. Pero con esas 5 leyes no podemos comulgar, como se diría en buen católico. Ajá. No podemos comulgar, no tenemos comunión con leyes que pervierten la vida del ser humano. Y lo peor, cuando esas leyes nos vienen encima, quedarnos callados. Entonces, hermanos, hermanas, pastor, pastora, aunque no estoy de acuerdo, pero las llamo, hablan con sus congregaciones, pronúnciese públicamente sobre estas leyes que la mayoría de los candidatos a esto están de acuerdo en promover. Eso es mala salud espiritual, moral y emocional para las próximas generaciones. No es democracia, no es derecho, no, eso es perversión. Eso es abrir la alcantarilla de la inmoralidad. Nos va a chorrear a todos. Así que hermano, hermana, afírmese en la escritura. Y ahí estamos. De ahí nos defendimos. Porque si estamos en la escritura, nuestro Señor nos defenderá, trabajará por nosotros. Eso. Amén. ¿Usted tiene un texto ya como para ir finalizando? Sí, para despedirme. Es un texto para los hermanos en Cristo Jesús y los que se dicen ser hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mandato que nos da? Está en 1 de Juan 1:4 que dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese es el versículo que quiero dejar en su corazón para que lo medite. Y muchas gracias por la atención y le estamos esperando para el próximo sábado. Muchas gracias. Sí, Dios quiere. Vamos a ver. Buenas noches. Estimados hermanos, estimados amigos, queremos darle gracias por su comprensión, por todas las dificultades que a lo mejor de transmisión pudieran existir. Pero también queremos darle gracias por la sintonía. Decirles que nos vamos a juntar el próximo sábado, si Dios así lo quiere, nuevamente a las 21 horas a través de la gracia de Dios Quilicura Televisión. Les recordamos la programación que tenemos durante la semana, de lunes a viernes. Así también queremos dejarles invitados para mañana domingo. Tenemos culto familiar dominical a las 11 de la mañana. También queremos hacerle ver que este culto se graba y se retransmite a las 21 horas el mismo día domingo. Por la atención que ustedes han tenido para con nosotros, le damos muchas gracias. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.